Hablamos ahora porque tras 14 años abierta al público, la exposición permanente del Pabellón de la Navegación afronta un futuro lleno de incertidumbre. La posibilidad de su cierre ha despertado preocupación entre los colectivos ciudadanos y defensores del legado de la Expo 92, que advierten de la pérdida de uno de los espacios más emblemáticos de la Cartuja. Pero para ello tenemos el placer esta tarde de contar con el presidente del Legado Expo, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito sobre esta noticia que muchos hemos podido leer en los diferentes medios de este posible cierre del pabellón. ¿Es de la exposición? ¿Es del edificio? Bueno, por ahora lo que nosotros sabemos, y sabemos a través de los trabajadores y trabajadoras del pabellón, es que se procede al cierre de la exposición permanente, que es el núcleo del pabellón de la navegación. A partir de ese momento, este cierre que tiene lugar este próximo viernes, pues ya no sabemos qué va a pasar con el pabellón. Normalmente cuando una infraestructura de estas características cierra, es muy difícil volver a abrir. Es muy difícil volver a abrir porque va a tomar otro papel, va a cerrar esa exposición y el edificio va a tener otra utilidad, ¿sabe? Pues por ahora no tenemos ninguna confirmación oficial. Ahí se han publicado en prensa diversos medios que la intención de la Junta de Andalucía, que es la propietaria del edificio, es dedicar el edificio a eventos, ¿no? Y ha salido en prensa, no lo decimos nosotros, que hay una productora interesada en hacerse cargo, es decir, sería una privatización de un bien público. Estamos hablando de privatizar el pabellón de la navegación. Habéis definido incluso esta decisión como un sinsentido. ¿Por qué pensáis que la Junta de Andalucía se está equivocando? Bueno, se pierde una oportunidad, un pabellón que lleva abierto 14 años, que se ha convertido en un referente dentro del paisaje cultural de la ciudad. Después de pasar muchos vicisitudes durante la construcción de Torre Sevilla, la construcción del JRC, que ahora mismo ya está encarando una fase bastante avanzada, la construcción de la ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, cuando ya todo está hecho, cuando ya el Parque Magallanes está en pleno funcionamiento y es el momento de que el pabellón está accesible a todos, la Junta dice que ahora ya no, ahora ya todo ese esfuerzo por mantenerlo de estos años ya no sigue. Además me comentas también de ese miedo a que pase de un cierre preventivo a un cierre definitivo. ¿Eso podría pasar? Pues claro, porque la Junta de Andalucía aduce que la exposición está desactualizada, bien es cierto, también es culpa de la propia administración el no haber mantenido un mantenimiento durante estos años y también que ellos aducen que es deficitario. La cultura nunca es deficitaria, la cultura no puede ser tomada como un negocio y además cerrar y perder un edificio que está declarado bien de interés cultural, que no sabemos su destino, no sabemos cómo se va a tratar, si acaso se usa para otro uso, esas, pues digamos que características, esas elementos y patrimoniales tan importantes que hay allí. Y además es un edificio que se pensó como un edificio cultural expositivo y además es un edificio que da servicio hoy en día a muchísimas personas, no solamente a las personas que lo visitan en una visita normal, sino también pues a través de talleres, cumpleaños, campamentos de verano, visitas escolares. Es un activo cultural y educativo de la ciudad. Y entonces, aunque en algunos lugares se ha dicho que no se iba a perder ninguno de los elementos de la exposición, creemos que deslocalizar de un punto que tiene todo el sentido que esté allí para llevarlo a otro punto es simplemente desvestir un santo para vestir a otro. Para vestir a otro. Además, afirmáis que esta medida puede vaciar la memoria de la exposición universal. ¿Qué perdería Sevilla si de repente se eliminara por completo? Pues pierde el único, podemos decir casi el único pabellón, aunque hay otros pabellones que siguen teniendo su impronta cultural y se siguen usando como elementos culturales o del parque tecnológico, etcétera, pero es el único que mantiene vivo el espíritu
de la exposición y el espíritu para lo que fue creado. Era el pabellón de la navegación durante la exposición, y su exposición permanente habla de la relación de Sevilla con la navegación. Una ciudad como Sevilla, que su razón de ser es el río, su razón de ser es la navegación, y su historia está marcado por eso, ¿no? Entonces, perder un referente de ese calibre en Sevilla, cultural y educativo, pues es un sinsentido. Y además, también en el pabellón teníamos la suerte de que la misma gestión del pabellón, pues una gestión muy honrosa que se ha enfrentado pues a muchas dificultades durante todos estos años, por voluntariedad propia, ha mantenido contenidos después de la exposición, y también ha recuperado activos y contenidos, documentos, libros. Hay una mediateca con un montón de información sobre la exposición universal, se han conservado maquetas, objetos originales, y la propia gestión del pabellón, los propios trabajadores, la propia empresa de casa que gestionaba el pabellón, pues mantenía ese legado, pues con un rincón donde se hablaba de la memoria de la exposición, a falta de ese tan necesario museo sobre la Exposición Universal de Sevilla que nos falta en esta ciudad. Que vosotros reclamáis. Pues sí, reclamamos, y desde 2017, que celebramos el 25 aniversario, el 25º aniversario de la exposición, se realizó por parte de la Asociación Legado Expo, en colaboración con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento, con la Fundación Cajasol, con el Colegio de Arquitectos, con mucha más gente, una exposición que fue la más exitosa en mucho tiempo en Sevilla. Pues más de casi 70.000 personas pasaron allí en 6 meses. Conseguimos recuperar muchísimos elementos y dejamos como legado todos esos elementos, muchos de ellos restaurados pues de manera voluntaria por nosotros, y otros muchos catalogados, localizados, y un plan expositivo que se ha dejado y que nosotros realizamos, y tuve la suerte de comisariar, pues para que la ciudad lo pudiera aprovechar para hacer un museo, porque estaba preparado para hacer un museo. Para hacer un museo. Ya hay varios, yo creo que los más jóvenes, que son los que más desconocen sobre la Expo 92. ¿Crees que este preventivo o incluso cierre definitivo puede incluso aumentar más ese desconocimiento de esa generación ante una cosa que pasó aquí en el 92? No hace ni 35 años que pasó. Sevilla es una ciudad con muy mala memoria. Nos acordamos luego cuando pasa un siglo. También hay que ver lo que va a pasar con la exposición del 29. Bien es cierto que hay mucha gente que desconoce el estado actual de la Cartuja. Nosotros realizamos una serie de visitas 2 veces al año, en las que en 5 minutos se apuntan más de 400 personas, se agotan todos los tickets, todas las entradas. Gente que la vivió, pero mucha gente que no la vivió. Como dato curioso, en nuestra asociación, gran parte de los socios, muchos de ellos no vivieron socios y socias no vivieron la Expo, sino que mantienen ese recuerdo por sus propias vivencias en lo que es la isla de la Cartuja, por la memoria colectiva, etcétera. Entonces, existe una permanencia de la idea de la Expo, pero como muchas veces pasa en esta ciudad, le cantamos mucho, pero no hacemos nada por cuidarla, ¿no? Entonces, para la Expo pasa lo mismo. Curro, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Es la única mascota que ha trascendido la propia duración del evento. Y al convertirse en un símbolo de la ciudad, ha pasado a formar parte de la memoria colectiva. Y esos 6 meses del 92 marcaron tantísimo la ciudad que no se puede entender la Sevilla actual sin la exposición. Sin la exposición. Ya que estábamos hablando también de cuidar, ¿crees que, bueno, hablamos de las administraciones, cuidan como deberían el legado de la Expo 92? Pues la verdad es que tengo que decir que no. Que no, porque mientras que en muchas ocasiones se le llena la boca con la isla de la Cartuja, motor económico de Sevilla, el parque tecnológico que más factura, que es totalmente cierto. Gran parte del Producto Interior Bruto de la ciudad de Sevilla lo produce el parque tecnológico. Bueno, pero eso no se refleja en que aquel espacio que se supone que es un espacio de excelencia esté cuidado con un espacio de excelencia. Muchas veces las administraciones públicas, más que administraciones, lo que son es simplemente una plataforma donde hacer política.
y hacer política desde un punto de vista de cara, digamos, electoralista. Entonces, cuando no tienes vecinos, cuando la respuesta ciudadana es difusa, porque no estás en un barrio, en un lugar donde tiene directamente un rédito, inversión, retorno en ese rédito que son los votos, pues muchas veces se va orillando y no se dan cuenta que hay que tener una idea de ciudad, y dentro de esa idea de ciudad debe caber la Cartuja con todas sus implicaciones. Vosotros mismos, si no me equivoco, hacéis como paseos, ¿no? Hacéis también como... ¿Qué carencias vosotros notáis a la hora de dar ese paseo por la Cartuja? Bueno, la Cartuja tiene muchas carencias desde el punto de vista de integración urbana. Yo como arquitecto, pues es una de las cosas que, pues, por deformación profesional más me fijo. La exposición como exposición funcionó muy bien, luego se tenía que integrar en la ciudad. Hubo varios problemas justo después de la exposición, hubo una gran crisis económica, le costó arrancar al parque tecnológico, pero poco a poco se fue consolidando. Entonces el Plan General de Sevilla, es decir, la ley que dice cómo tiene que ser Sevilla, contemplaba una mayor conectividad, la construcción de una serie de pasarelas, más permeabilidad, es decir, que se pudiera acceder más fácilmente desde el centro norte hacia la Cartuja. Todo eso no se ha hecho por diversas razones. Sería muy largo enumerarlas, pero por ejemplo esas parcelas no se han hecho, los jardines del Guadalquivir están en un limbo porque sus accesos no están adecentados, muchas veces con ocupaciones por parte de negocios que están alrededor de forma ilegal, que pasan los años y no se termina de solucionar. Hay un desconocimiento también por parte de la ciudadanía, hay unas ciertas zonas que hacen de tapón, que en vez de que, lo que ha pasado por ejemplo con el canal, en vez de que las administraciones, algo que es suyo, lo administren y lo pongan al servicio de la ciudadanía, lo que prefieren es el camino más corto, que es venderlo. Entonces, vender un patrimonio que es de todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso no es administrar. Y administrar es trabajar. Y cuando no tenemos ganas de trabajar y lo que preferimos es rentear, pues se llegan a estas situaciones. En esos paseos que vosotros mismos os dais, que entiendo que irán más personas, incluso no solo de la asociación, ¿cuáles son los comentarios que más os llegan en esos paseos? Pues hay dos principales comentarios que encontramos, y hacemos distintos tipos de paseos, desde nuestras visitas guiadas hasta otras veces paseos más reivindicativos como los James Ball cuando se realizaban aquí en Sevilla. Entonces, por un lado tenemos las personas que cuando visitamos el parque tecnológico no conocen o residen aquí en Sevilla, pero hace 30 años que no van al recinto de la Cartuja, entonces descubren que allí hay un montón de edificios, un montón de vida, que hay muchas cosas que se siguen conservando dentro del parque tecnológico, que hace, pues, dentro de sus posibilidades una gran labor. Sin embargo, tenemos el otro lado, los accesos, las vallas, partes que están verdaderamente, y no voy a poner paños calientes, totalmente destrozadas, como es el entorno de un bien cultural tan importante como es el conjunto monumental del Monasterio de la Cartuja, con esos aparcamientos ilegales que año tras año no se le consigue poner remedio, su integración con el Parque del Alamillo, a ver si ahora para el Mundial de 2030, ahora que estamos de Mundial, para el siguiente que es aquí, se termina de solucionar. Hay un montón de problemas urbanos, de integración urbana, que no hacen amable a la ciudadanía que vaya allí a disfrutar de un espacio que es de todos. No, entiendo que todavía no habéis tenido ese contacto con la Junta de Andalucía tras esta noticia, ¿o lo habéis intentado? Nosotros, dentro de los cauces normales, pues ante cualquier noticia, pues lo que hacemos es contrastar con las distintas fuentes. Nosotros hemos contrastado, no hemos... En ningún momento la Junta se ha dirigido a nosotros. Nosotros somos una asociación ciudadana que vela por esto, en ningún momento para darnos más razones que las esgrimidas en las notas de prensa que han salido en los medios. Distintas
personas, tanto a título personal como a título institucional, de sindicatos, partidos políticos, etcétera, sobre todo también por la situación de los trabajadores y trabajadoras del pabellón, pues se han puesto en contacto con nosotros, y nosotros, pues nuestra respuesta tiene que ser una respuesta por parte de la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer? Pues por ahora lo que nos queda es la vía de la participación ciudadana y la protesta ciudadana. Y bueno, pues el próximo domingo queremos convocar una concentración este domingo, que es el último día de actividad. No es, ya cierra el viernes, pero el último día de actividad dentro del pabellón es el día 21. Pues una concentración para demostrar que la ciudadanía está por el mantenimiento de esta infraestructura cultural. Porque ¿qué ganaría Sevilla cuidando verdaderamente el entorno de la Cartuja, el legado de la Expo? Pues ganaría uno de los entornos más singulares que hay en España, un entorno que fue pionero a nivel mundial en cosas como, por ejemplo, la adaptación al clima, que ahora lo tenemos tan presente. Ganaríamos un entorno también donde tenemos joyas no solo arquitectónicas, también artísticas. El estado de las esculturas que formaron parte del programa Arte en Espacios Públicos de Expo 92 en el Parque de los Jardines del Guadalquivir es lamentable. Un parque que fue diseñado por algunos de los mejores paisajistas del momento, que es una joya en sí misma y que está aislado en un limbo. Podríamos recuperar cosas tan interesantes como esa torre mirador que casi a 92 metros de altura ofrecería unas vistas maravillosas de Sevilla y de su entorno. Ganaríamos un espacio de esparcimiento, un espacio cultural, porque la potencia de las instituciones culturales que hay en la Cartuja es impresionante, desde el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Caixa Forum, el Pabellón de la Navegación hasta ahora, el Archivo General de Andalucía, la Fundación Tres Culturas, teatros como el Central, Cartuja Center, Auditorio Cartuja, la Fundación FIDA. Me puedo quedar sin aliento nada más que diciendo todo lo que hay allí, y que muchas veces es desconocido, porque muchas veces lo que pasa a la gente que viene con nosotros a las visitas y que le mostramos la realidad de la isla de la Cartuja, llegan al pabellón de Mónaco y dicen, anda, pero si está en uso, sí, y hay un acuario, sí, ¿y de quién es? De Masesa, es nuestro, es de todos. Y pueden conocer ahí el ecosistema del río, o llega a la Fundación Tres Culturas y dice, no, aquí tenemos exposiciones, conferencias, cine, documentales, de todo. O llega a la Fundación FIDA, pues el otro día estuvimos mostrando los archivos de Aníbal González con dibujos originales en una actividad del archivo de esta fundación que depende del Colegio de Arquitectos. Pues hay cosas impresionantes, pero es que también la labor de las propias empresas, que hay empresas punteras a nivel mundial en innovación y desarrollo que necesitan espacio. Y a esto vuelvo otra vez al canal, necesitan espacio para innovación y desarrollo, no se necesitan tantos espacios como se pretenden para usos terciarios como hoteles, etcétera. O sea, podemos estar hablando de que a lo mejor lo necesario también es darle como esa difusión a que eso se puede conocer, a que al fin y al cabo es público y que nosotros podemos ir allí que no está totalmente cerrado, que no es una cosa abandonada. Claro que no, y nosotros es una de las principales labores que hacemos, intentar divulgar, y el éxito que tenemos durante nuestras visitas y la colaboración que tenemos con las empresas o las instituciones que están allí, desde el IAPH al CAC o a cualquiera, o a Masesa o FIDA o cualquier otra de estas instituciones, bueno, lo demuestran 400, 500 personas cada vez que abrimos el cupo para visitar la exposición, el recinto de la exposición universal. Rafael, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y pues ahora sí por dejarnos todo claro de aquellas noticias que estamos leyendo de este cierre preventivo definitivo del pabellón de la navegación de la exposición. Muchísimas gracias por seguir también luchando por ello. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Para nada, muchísimas gracias. Nosotros seguimos